Me encuentro en Toronto, vamos a ir recorriendo la ciudad y averiguando cositas que de pronto no sabías. No me puede negar que cada que ustedes escuchan hablar de Canadá, la primera ciudad que se les viene a la mente es Toronto. Y es que muchas veces es confundida con la capital, pero no lo es. No por nada, Toronto es la ciudad más habitada de todo Canadá con 2.9 millones de habitantes. Y eso que ni siquiera es la ciudad más grande de Canadá. Es la tercera, después de Calgary y Edmonton. La ciudad de Toronto enfrenta una de las brechas de riqueza más amplias en todo el mundo. Esa disparidad entre ricos y pobres es más notable cada vez y durante las últimas décadas se ha vuelto muchísima más amplia. Por supuesto que en todas las ciudades vamos a encontrar zonas donde viven las personas ricas, adineradas, y aquí no es la excepción. Hay zonas donde hay multimillonarios y por supuesto que hay zonas mucho más afectadas con el tema del desempleo y la situación de calle. Este, por ejemplo, es un ejemplo de eso, donde podemos ver la brecha notoriamente entre la riqueza y la pobreza, mientras que detrás de ese campamento de personas sin hogar están hospedados acá a la intemperie en este parque público. Detrás de nosotros se encuentra el centro financiero de Toronto, lo que hace ver mucho más notable que esta disparidad se ha vuelto mucho durante la última década, incluso a pesar de los esfuerzos para mejorar esta condición social que afecta a tantos canadienses y a tantos inmigrantes. Por supuesto que si de población vamos a hablar, tenemos que mencionar que Toronto ha sido catalogada como la ciudad más multicultural del mundo por varios años por la BBC, dentro de los cuales destacan cosas como de que acá en esta ciudad se pueden encontrar más de 160 lenguas y más de 200 etnias culturales, en las cuales destacan por mucho la china, la india, la africana y la italiana. Por supuesto que no es lo único, esta ciudad ha competido por este lugar con ciudades también muy multiculturales como Sydney, New York, Melbourne, entre muchísimas otras. Y hay un datico que realmente me vuela la cabeza, y es que el 50% de las personas que residen acá en Toronto, que viven acá en Toronto, no nacieron ni siquiera en Canadá, lo que por supuesto da un poquito más de sentido a por qué ha sido nombrada como la ciudad más multicultural del mundo. Cafecito, sanduchito con 50% de descuento y un croissancito. Vamos a ver qué tal este sanduchito. Seguro que es de ayer. Por lo menos buena pinta, si tiene buen tamaño. Está muy bueno. Tengo mucha hambre. De hecho, eso es una de las cosas que más me gusta de Toronto hasta el momento. Por lo que he visto, hay un montón de cafés independientes que para los amantes del café es algo que se agradece bastante. Ahora sí, estando llenitos y con cafeína en la cabeza, a seguir. Toronto ya es una ciudad bastante imponente porque realmente lo es. Algo que muestra más como la grandeza de ella es que compiten en varias disciplinas en Norteamérica. En la NBA, en el baloncesto con los Toronto Raptors, en el béisbol con los Blue Jays, en el hockey con los Toronto Maple Leafs y en fútbol en la MLS con el Toronto FC. Algo que por supuesto demuestra más la grandeza, puesto que la manutención, sostener estos equipos y todo lo que implica los escenarios es algo bastante costoso. Y por supuesto que son competitivos en todas esas disciplinas. Y ahora nos vinimos para Union Station, que es la estación de trenes más grande, o por lo menos la principal de la ciudad de Toronto. Y por supuesto que es momento de hablar de The Path, que The Path es nada más y nada menos que el sistema subterráneo más grande del mundo. Tiene alrededor de 30 kilómetros de pasillos, en el cual usted puede tener acceso a más de 1.200 restaurantes, oficinas y comercios en general. Lo impresionante de esto es que no solamente conecta a lugares importantes de la ciudad, sino que es literal un paraíso comercial, porque es que aquí puedes encontrar de todo. Desde cafés hasta restaurantes, hasta joyerías, puedes encontrar absolutamente de todo. Este The Path ha sido una extensión de la ciudad tan útil que le permite a muchas de las personas moverse subterráneamente, escapando del frío canadiense, que si bien lo conocemos es bastante intenso. Véala, ahí baja la tremenda Cybertruck, la tremenda camionetísima
Primera vez que la veo en vivo y en directo. ¿Qué tal les parece? Por supuesto que si estamos en Toronto no podemos dejar a un lado la CN Tower. Esta icónica torre fue la estructura más alta del mundo durante más de 36 años, desde 1976 hasta el 2010, cuando llegó el Burj Khalifa con 828 metros y le dijo quite que ahí voy yo. Sin embargo, esta estructura no deja de ser un ícono a nivel mundial y un representante de Canadá. Y para que nos hagamos una perspectiva o por lo menos una idea, esta torre es 1.7 veces más grande que la Torre Eiffel, así que su tamaño no es nada despreciable. Muchas personas también le llaman la aguja y personalmente a mí es una estructura que me encanta, es súper estética, súper bonita y se alcanza a ver desde muchas partes de la ciudad. Contrario a lo que muchas personas piensan, esta torre se construyó con fines de comunicación y observación, pero con el pasar del tiempo las personas fueron cambiando de percepción y la fueron volviendo como un sitio más turístico. Hoy en día esta torre o aguja, como la llaman muchísimas personas, tiene un restaurante 360 con vista 360 y tiene una vista panorámica de toda la ciudad y hacia el lago también, que es súper impresionante. Bueno, espero que valoren esta caminada que me pegué porque les quería mostrar esto. Esta casa, como pueden ver, está partida a la mitad y la historia es un poquito inusual. Es que esta casa está partida a la mitad porque resulta que por allá como en los años 50 se empezaron a construir casas con el estilo como victoriano, como esta que vemos acá. Sin embargo, debido como a la gentrificación y a la urbanización de la ciudad de Toronto, a la expansión y a la industrialización de todo como tal, los vecinos y propietarios de las casas alrededor empezaron a vender para empezar a construir edificios un poquito más modernos. Sin embargo, las personas de esta casa se negaron y aquí tienen, les dividieron la casa. Nada más, construyeron como la parte que ganó, digamos, la parte del gobierno y la parte que ellos ganaron se la dejaron ahí. La casa como tal mide 2 metros de ancho y pues la verdad me parece un poco curiosa. Al día de hoy honestamente no sé qué uso tendrá, no sé si vivirá gente, no sé si será un museo, no sé si será de alquiler, no sé si estará deshabitada, pero quise venir acá porque realmente me parece como algo muy curioso. Si usted pasa rápido realmente eso no la va a notar. Tiene que de pronto investigar un poquito para darse cuenta que existe. Algo que me gusta muchísimo de la ciudad de Toronto es que tiene como una vibra hippie, hipster, como una vibra artística. Eso me gusta mucho. De hecho, esta ciudad está repleta de museos. Los que no se imaginan. Por cuestión de tiempo no pude ir, pero hay un museo que está dedicado como a zapatos, que es una cosa un poquito rara, un poquito bizarra. En este momento quizá no fue el día, pasé apenas un día entero acá, 24 horas, para lograr hacer 2 videos. Espero que les guste. De hecho, el video de ayer se los voy a dejar aquí arriba para que lo vean. Ahora sí, hora de partir, hora de volver a casa. De nuevo, muchísimas gracias a los que siguen quedando, me siguen apoyando, se siguen suscribiendo. Este video, el de ayer y el de hoy, créanme que los voy a valorar mucho, sea que les guste o no, sea que los vea mucha gente o no, pero para mí han sido algo especial porque nunca había hecho un video completamente solo, sin alguien que me acompañara, que de pronto me corrigiera. Como todos saben, estamos igual emprendiendo, apenas estamos empezando este camino y siempre tuve temor como de hacerlo solo, pero haberlo hecho de la mejor manera, di lo mejor de mí. Poquito, pero es trabajo honesto. Y bueno, muchísimas gracias de nuevo. Síganse suscribiendo, por favor. No entiendo por qué no se suscriban. Y bueno, nos vemos en un próximo video. Muchísimas gracias por acompañarme. Un abrazo.